Buen día tengan todos ustedes. Espero que estén teniendo un excelente día. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios y vamos a continuar con la temática del tema. Les estoy compartiendo las diapositivas de esta cápsula número 6. Vamos a continuar. Bueno, estos son los temas que vamos a hablar. Pero sí vamos a hablar acerca de la organización, los tipos de organización y cuáles son las responsabilidades de esto. Entonces, en esta segunda unidad dejamos de lado el qué hacer, dejamos de lado lo que es la planeación para enfocarnos en quiénes y cómo se estructuran para lograrlo. Las organizaciones no son simplemente edificios o inventarios, son organismos vivos compuestos por personas con un propósito común. En el sector de salud, la complejidad de esta organización es máxima, pues en ellas converge la ética médica, la urgencia operativa y la gestión administrativa. En este módulo analizaremos qué define a una organización, cómo su estructura moldea el comportamiento de los profesionales y por qué la resistencia al cambio es un fenómeno tan común en los hospitales. Finalmente, exploraremos la tendencia global hacia la organización humana, donde el cuidado del personal es la base para el cuidado del paciente. El concepto de organización. Una organización se define como un sistema social diseñado para lograr metas y objetivos por medio de recursos humanos y de otro tipo. Es una entidad coordinada conscientemente con una frontera relativamente identificable que funciona sobre la base relativa continua. En salud, la organización es el vínculo que permite que la ciencia médica se aplique de manera segura. No es solo la suma de médicos y enfermeras, sino que es una red de interacciones, protocolos y jerarquías que permiten que un paciente sea atendido desde que cruza la puerta hasta su ingreso. Según autores como Banard, la organización existe cuando hay personas capaces de comunicarse, que están dispuestas a actuar de manera coordinada para poder alcanzar un fin que no se podría lograr de forma individual. ¿Cuáles son las características fundamentales de la organización sanitaria? Las organizaciones de salud poseen características que las distinguen de las industriales. Primero, tienen complejidad tecnológica, es decir, manejan equipos de alta precisión y conocimientos especializados. En segundo lugar, tienen interdependencia de tareas. El cirujano depende del anestesiólogo y ambos del personal de limpieza. Hay una dualidad de mando. Existe una estructura administrativa y una estructura médica que a veces entran en conflicto, y hay una alta responsabilidad social. Su producto final, por decirlo de alguna manera, es la salud y la vida de las personas. Entonces, entender la organización en salud requiere verla como un sistema abierto que recibe pacientes y aplica tratamientos y devuelve personas con salud recuperada, todo bajo una constante retroalimentación del entorno. Tipos de organizaciones en el ecosistema. Las organizaciones pueden clasificarse según diversos criterios. Según sus fines, existen organizaciones con fines de lucro, como pueden ser hospitales privados, laboratorios farmacéuticos, y sin fines de lucro, como son las ONGs de salud y la Cruz Roja. Según su formalidad, se dividen también en formales e informales. Las formales son estructuras jerárquicas y reglas claras, y las informales son esta red de relaciones sociales que surgen espontáneamente entre el personal. En el sector de salud, la clasificación más relevante suelen ser por su nivel de atención. Organizaciones de primer nivel, como son los centros de salud preventivos, y de segundo nivel, como son los hospitales generales, y de tercer nivel, institutos de alta especialidad. Cada tipo requiere de un modelo de gestión y de una cultura organizacional distinta para que ésta pueda ser efectiva. Ahora vamos a hablar acerca de las organizaciones públicas versus las privadas en el sector de salud. Una distinción crítica es la propiedad del capital. Las organizaciones públicas son propiedades del Estado y su objetivo principal es la cobertura universal y la equidad social. Sus procesos suelen ser más burocráticos y están sujetos a normativas legales estrictas. Las organizaciones privadas se pueden financiar con capital particular y buscan la rentabilidad junto con la calidad, siendo a menudo más ágiles en la adopción de tecnologías, pero enfrentando el reto de la accesibilidad para toda la población. En las últimas décadas han surgido organizaciones mixtas o alianzas público-privadas que buscan combinar la eficiencia de la gestión privada con el mando del servicio público.
Entonces, comprender estas diferencias es vital para la planificación estratégica, pues los objetivos financieros y sociales varían drásticamente. Responsabilidad social de las organizaciones. La responsabilidad social organizacional en salud va mucho más allá de la filantropía. Es el compromiso ético de la institución de minimizar sus impactos negativos y maximizar los positivos en la sociedad y en el medio ambiente. En un hospital, la responsabilidad social de la organización se manifiesta en el trabajo adecuado de los residuos biológicos infecciosos y en la transparencia de los resultados clínicos, en el trato justo de sus trabajadores y en programas de salud comunitaria que trascienden las paredes del edificio. Una organización de salud socialmente responsable entiende que su éxito no se mide solo por sus balances financieros, sino por una contribución al tejido social y al respeto a la dignidad humana. Entonces, la responsabilidad social de las organizaciones se convierte en un pilar estratégico que genera confianza y legitimidad ante la comunidad. ¿Cuáles son las dimensiones de la responsabilidad social sanitaria? La responsabilidad social de las organizaciones en salud tiene tres dimensiones fundamentales. La economía, que es la de garantizar la sostenibilidad de las instituciones para poder seguir prestando servicios sin tener que malgastar sus recursos públicos o privados. La parte social, que es la de promover la equidad en el acceso, la educación en salud y el respeto a la diversidad cultural de los pacientes. Y la medioambiental, que es la de reducir la huella de carbono hospitalaria y gestionar la forma segura de químicos y fármacos. En la era moderna, la responsabilidad social de la organización es una ventaja estratégica. Los pacientes y el personal prefieren organizaciones que demuestran valores éticos sólidos y un compromiso real con el bienestar del planeta y de las futuras generaciones. El concepto de cultura de organizacional. La cultura organizacional se entiende como un conjunto de valores, creencias, mitos, tradiciones y normas compartidas que determinan cómo actúan las personas dentro de una institución. Es decir, es la forma en la que aquí hacemos las cosas. En salud, la cultura es extremadamente poderosa. Puede ser una cúpula de seguridad donde el error se reporta para aprender o una cultura de culpa donde el error se oculta por miedo. La cultura no se escribe en los manuales, se vive en los pasillos, desde cómo se saludan los colegas hasta cómo se le comunica un diagnóstico difícil, por ejemplo, a una familia. Es el filtro que determina si la planeación estratégica será aceptada con entusiasmo o rechazada con cinismo por el personal de salud. ¿Cuáles son los elementos entonces que conforman esta cultura organizacional? La cultura organizacional se divide en tres niveles: artefactos, valores espigados y supuestos básicos. Los artefactos es lo que vemos y oímos. Por ejemplo, uniformes, la arquitectura del hospital, el lenguaje técnico. Mientras que los valores espigados es lo que la organización dice que valora. Aquí es donde entra la misión y visión que vimos en la cápsula número 3 y 4. Después tenemos los supuestos básicos, que son estas creencias profundas e inconscientes sobre la naturaleza humana y la salud. En un hospital, la cultura suele estar fragmentada en subculturas: la cultura de los médicos, de la enfermería y de la parte administrativa. Un reto estratégico es el de alinear estas subculturas hacia un propósito común de calidad. Una cultura fuerte y positiva suele reducir la necesidad de supervisión constante, pues la persona actúa correctamente de forma natural, porque así se hace en este hospital, por ejemplo. En cuanto a la resistencia al cambio en las organizaciones de salud, la resistencia al cambio es una reacción natural y esperada ante cualquier modificación del status quo. En las organizaciones de salud, esta resistencia suele ser elevada debido a que los procesos clínicos están muy arraigados a cualquier cambio que se percibe como un riesgo potencial para la seguridad del paciente. La resistencia puede ser individual, como por ejemplo miedo a lo desconocido, pérdida de poder, falta de nuevas competencias, u organizacional, que es esta inercia estructural, enfoque limitado de cambio. Por ejemplo, implementar un expediente electrónico suele encontrar resistencia en médicos que llevan décadas usando papel. Comprender que la resistencia no es un acto de rebeldía, sino de miedo o incertidumbre, permite gestionarla mediante la comunicación y la capacitación constante. ¿Cuáles son estas causas específicas de resistencia en el gremio sanitario? En un entorno sanitario, la resistencia tiene matices únicos. Primero, la amenaza a la autonomía profesional. Los médicos valoran su libertad de criterio y pueden ver nuevos protocolos como una intrusión.
Después tenemos esta sobrecarga de trabajo. El personal suele estar agotado. Un cambio se ve como más trabajo y fracasos previos. Si, si se han intentado cambios que no funcionaron, el personal entonces se vuelve escéptico ante estos nuevos cambios, por lo que esta motivación a tener nuevos cambios, a modificar conductas, pues se ve un poco renuente. La falta de participación, los cambios impuestos desde arriba sin consultar a quienes atienden al paciente generan rechazo inmediato. Para vencer la resistencia es fundamental identificar a los líderes de opinión dentro del hospital y convertirlos en aliados del cambio, demostrando con datos cómo estas nuevas estrategias beneficiarán su práctica diaria. Estrategias para gestionar el cambio organizacional. Kurt Lewin propuso el modelo clásico de tres etapas para gestionar el cambio: descongelar, cambiar y recongelar. En la estrategia de descongelar es preparar la organización rompiendo las viejas estructuras y comunicando por qué el cambio es urgente. Por ejemplo, mostrar datos de bajas tasas de satisfacción. Después tenemos cambiar, que es implementar las nuevas prácticas, apoyando al personal con recursos y formación. Y en recongelar es institucionalizar el cambio, asegurando que las nuevas conductas se vuelvan la norma mediante esfuerzos y sistemas de recompensa. En salud, la clave es la empatía estratégica, entender que cambiar una rutina clínica requiere tiempo y acompañamiento humano, no solo decretos administrativos. Organizaciones modernas enfocadas en la persona. La tendencia actual en la gestión global es el paso de la organización orientada al control de las organizaciones centradas en la persona. En salud, este enfoque reconoce que no se puede cuidar al paciente si no se cuida a quien lo cuida. Una organización moderna prioriza el bienestar emocional de su personal, combate el síndrome de burnout, fomenta el equilibrio vida-trabajo y promueve la participación activa en la toma de decisiones. Este enfoque postula que los resultados financieros y clínicos son la consecuencia natural de tener al personal motivado, respetando y psicológicamente seguro. El cliente interno, que es el trabajador de salud, se convierte entonces en el corazón de la estrategia. ¿Cuáles son las características de la gestión de personas en el sector de salud? Una organización enfocada en las personas se caracteriza por tener un liderazgo servicial. Los jefes están para facilitar el trabajo del personal y no para vigilarlo. El desarrollo de competencias. Esta inversión constante en la formación humana y técnica y la comunicación transparente. Se comparten éxitos y fracasos de la gestión. En cuanto al empoderamiento, se da autonomía al personal de primera línea para resolver problemas del paciente. Esto rompe con esta jerarquía tan rígida y crea estructuras más planas y ágiles. En un hospital moderno, la voz de una enfermera tiene el mismo peso que el de un directivo cuando se trata de proponer mejoras en la seguridad del paciente. El bienestar del personal. Existe una correlación directa entre la satisfacción del personal de salud y la seguridad del paciente. Las organizaciones modernas implementan programas de salud mental, espacios de descanso digno y sistemas de reconocimiento no solo económicos, sino emocionales. Al reducir el estrés del médico, la enfermera se redu- y la enfermera se reducen los errores de medicación y mejora la calidad del trato. La organización moderna entiende que su capital más valioso no es el resonador magnético de última generación, sino el compromiso y la salud mental de su equipo humano. El enfoque de las personas es la estrategia más inteligente para lograr la excelencia asistencial en un mundo altamente exigente. ¿Cuáles son las innovaciones en la estructura organizacional? La organización moderna están adoptando estructuras holocráticas o de redes de equipo. En lugar de departamentos estancos, se crean equipos de cuidado integral, donde especialistas de diversas áreas colaboran de forma horizontal alrededor del paciente. Esta estructura elimina la burocracia innecesaria y acelera la toma de decisiones clínicas. La tecnología se utiliza para conectar a las personas y no para reemplazarlas. La organización moderna es sobre todo una organización que aprende, que es capaz de transformar cada error en un conocimiento compartido que eleva el estándar de toda institución. Y por último, la humanización de la gestión. En conclusión, hemos analizado que las organizaciones son sistemas sociales, complejos, con tipos y responsabilidades sociales específicos. Comprendimos que la cultura organizacional es el alma invisible que determina el éxito de la estrategia y que la resistencia al cambio es un desafío humano que debe de gestionarse con empatía y participación. Finalmente vimos que el futuro de la salud pertenece a la organización enfocada en las personas donde la dignidad de quien trabaja
Es tan sagrada como quien recibe el servicio. Entonces, gestionar una organización de salud moderna es el arte de equilibrar la eficiencia administrativa con el humanismo profundo, creando entornos donde la ciencia médica y la calidez humana puedan entonces florecer juntas. Así que esto ha sido todo por esta cápsula número 6. Nos vemos en la siguiente cápsula. Les recuerdo, soy la psicóloga Paula Barrios. Muchas gracias por su atención.